1, 2, 3. Bienvenidos al podcast El dinero no viene con instrucciones. Mi nombre es Ricardo Chavero, soy director general de Network Consulting. Llevo más de 10 años invirtiendo en el mercado de valores y me encanta aprender sobre cómo cuidar el dinero. Y yo soy Brenda Gómez, soy asesora financiera. He ayudado a más de 1000 personas a mejorar y sanar sus finanzas. También disfruto mucho de aprender sobre el dinero. Síganos en nuestras redes sociales, Network MX, o búscanos en Google como asesorfinanciero.com.mx. Bienvenidos y bienvenidas a este episodio de El dinero no viene con instrucciones. Nosotros somos Ricardo Chavero y Brenda Gómez. Hola, Ricardo. ¿Qué tal? Bienvenidos. El día de hoy vamos a profundizar en un tema del que ya hemos hablado, que son los ETFs. Entonces, ¿por dónde quieres que arranquemos, Ricardo? Fíjate que muchos de nuestros escuchas, Bren, nos pidieron explorar un poquito más sobre este tema. Por eso es que decidimos hacer como esta segunda parte de ETFs. Explicamos qué son, en general, digamos, la sabiduría popular, que no es tan popular, de invertir en fondos indexados, pero queríamos hablarles un poquito más de en qué consisten estos instrumentos, por qué incluso en algún momento el mismo John C. Bogle, que fue de los primeros, de los padres, digamos, de los fondos indizados y de los fondos cotizados, incluso en un momento llegó a decir que era un fraude, ¿no? El tema de los ETFs, pero ahorita les vamos a decir por qué específicamente se refería a que como que se había como perturbado, digamos, la idea original, y ahorita vamos a hablar un poquito más de esa parte. Vamos a empezar por decirles, Bren, los más grandes administradores de ETFs del mundo. El más grande, ya lo hemos mencionado en alguna ocasión, es BlackRock, que administra más de 6 trillones de dólares. Para que se den una idea, es el doble de la masa monetaria o el dinero físico, vamos a llamarle, que anda en circulación de los Estados Unidos. Entonces imagínense una empresa enorme. La cantidad de activos que administra es brutal. Y después de ahí sigue Vanguard, específicamente en ETFs. Se llevan, pues sí, digamos, algo interesante. No necesariamente tienen el mismo tamaño. Y después de ahí viene posiblemente la empresa que a lo mejor no es tan conocida, pero sí tiene el ETF más conocido, que es State Street Global Advisors. También administran patrimonio en trillones de dólares. Y el ETF que ellos tienen, que es el más famoso del mundo, es el famoso SPY. También le llaman Spiders porque en algún momento State Street compró esta subsidiaria que se llama Spiders ETFs, así como BlackRock es dueño de iShares, que es uno de los proveedores de los ETFs. Bueno, es igual con State Street, enorme, digamos. Después de ahí sigue Invesco, Charles Schwab, Fair Trust, ARK, por supuesto, VanEck, entre otros tantos, ¿no? Por ahí vienen después los que son un poquito más complicados, ProShares, Direction, etcétera, ¿no? Que hacen ETFs que hablaremos un poquito más complejo. Lo bonito, digamos, del ETF es que lo puedes comprar como una acción. Acuérdense de nuestro episodio anterior, es distinto en ese sentido a un fondo indizado. Ahora, ya sabemos que usualmente, Bren, los ETFs van replicando canastas básicas, ¿no? Digamos, una de sus ideas es replicar índices. Y ahí es donde se vuelve bien interesante porque si bien hablábamos de el famoso SPY que replica el Standard & Poor's 500, vemos que hay una infinidad de índices. Si hablamos del caso de México, pues sabemos que está el famoso IPC, ¿no? Índice de precios y cotizaciones. Está el FTSE Viva, ¿no? Que es el índice que hace la Bolsa Institucional de Valores y que hasta hace relativamente poco fue, digamos, una novedad. Cuando Vanguard entra al mundo retail en México, pues anunciaron con bombo y platillo que iban a hacer el ETF de este nuevo índice del FTSE Viva. ¿Por qué? Tradicionalmente, ya desde hace muchos años, el famoso NASDAQ, el que replica al IPC, y hay siempre, porque tradicionalmente lo hacía Nacional Financiera, y usualmente en español se les llamaron trackers, ¿no? Porque, pues digamos, iban traqueando el desempeño de un índice, ¿no? Entonces el NASDAQ es usualmente el que se ocupa localmente si es que queremos replicar el desempeño del IPC,
que si lo han visto los últimos 10 años, posiblemente no es tan buena idea, ¿verdad? Y del otro lado está el FTSE Viva. Uno de los argumentos que decían de, oye, es que el IPC como que le hacen falta ahí algunas cosas, justamente es porque, por ejemplo, no incluían las fibras, los fideicomisos en bienes raíces, y ahí la ponderación la modificaron. Entonces ellos sienten que esta es una representación más justa. La verdad es que sí, porque pues, las fibras son algunos billones. Entonces, pues sí, obviamente era lógico que tuvieran una representación dentro de ese índice. Y bueno, entonces Vanguard lanza el ETF que replica, digamos, el famoso FTSE Viva. Así como están esos ETFs o trackers de México, hay ETFs de muchos países, ¿no? Entonces, si nosotros queremos invertir, por ejemplo, en Alemania, Corea, en Brasil, Sudáfrica, Canadá, Japón, etcétera, hay un ETF que podemos encontrar para cada uno de estos países y replicar tradicionalmente lo que, bueno, por lo menos desde nuestra perspectiva, lo que hacemos es enfocarnos en, acuérdense que nosotros hacemos por clases de activos, entonces que siempre uno de los porcentajes que ponemos en los portafolios de nuestros clientes es un porcentaje de inversiones en el extranjero de países desarrollados y otro de países emergentes. Que a su vez hay un ETF que aglomera, ¿verdad?, todos los países extranjeros que no son Estados Unidos desarrollados, y hay otros que son de países emergentes, ¿no? Entonces ahí vemos que ya empiezan como un poquito qué tan específicos pueden ser, digamos, los ETFs, pero si nos vamos a algo sencillo, pues podemos encontrar el ETF de la India, por ejemplo, el de Malasia, el de Egipto, por ejemplo, que hasta hace algunos años tenía ahí rendimientos muy, muy interesantes, compuestos, si no me equivoco, más de un 30% cada año. Pero sabemos, ¿verdad?, que países emergentes como el nuestro necesariamente representan un riesgo más alto, ¿no? Es decir, oye, pues podría tener una ganancia más alta, ¿verdad? Pero también podría tener una pérdida más alta, ¿no? Digamos, ya sabemos que esa relación siempre va a ir de la mano. Ahora, sabemos que podemos invertir a través de ETFs de países y es una buena estrategia para diversificar nuestro capital. Insisto, ya dependerá de lo que estemos buscando, pero sabemos que podemos buscar ETFs de distintos países. ¿Cómo los podemos encontrar? Lo más fácil es buscar directamente en Google ETFs de países y ahí podemos encontrar, por mencionar algunos de los más conocidos. México, cuando lo buscamos desde una casa de bolsa en el extranjero, lo vamos a encontrar como el famoso EWW. Si lo buscan localmente, ese no lo van a encontrar, porque es específicamente México. Lo curioso es que el EWW no replica el IPC, ¿no? Si no es una muestra representativa de todo el mercado de valores de México. Y ya hay nada más como chismes, si los comparan, pues van a ver que tienen rendimientos muy distintos, pero es ahí algo interesante, ¿no? ¿Ese EWW sería como parecido o similar al de Viva? No realmente. Usualmente lo que hacen en estos índices, Bren, es que tratan de, cuando se refieren específicamente a países, hay algunos, por ejemplo, los que son bolsas de valores muy grandes, como el DAX, por ejemplo, de Alemania. Bueno, su ETF, que es el EWG, ese sí va a ir replicando el DAX, pero cuando son mercados de valores que no son tan grandes, usualmente lo que hacen es replicar el total de la representación económica de las empresas que están en el mercado de valores. Es decir, no solo las 35 empresas están representadas en ese ETF. Y te digo que es curioso porque si abres ahí Yahoo Finance y los comparas, vas a decir, caray, pues en este sí le ha ido bien, ¿no? Y es una curiosidad porque justamente es una representación más amplia, y más adelante podríamos hablar de la otra cara de la moneda, ¿no? ¿Cuáles son las desventajas que tienen los famosos índices? Porque tienen obviamente sus desventajas, ¿no? Como todo. Y justamente una de esas, y el ejemplo rápido para no salirme, es que, por ejemplo, Nokia en algún momento, todos conocen este gigante que fue en algún momento de las telecomunicaciones,
En el caso de la bolsa de Finlandia, llegó a representar hasta el 50% de su índice. ¿Y por qué eso es relevante? Porque ocupar como benchmark un índice puede llegar a ser altamente ineficiente, porque van a estar sobreponderadas algunas empresas, ¿no? En el caso de México sucede algo similar. Oye, una parte importante del IPC pues era América Móvil, ¿no? Oye, América Móvil necesariamente representa a México, pues no necesariamente, ¿no? Entonces, eso lo dejamos por una discusión más adelante, pero ahí hay algo curioso que podemos tener de tarea, ¿no? Otro ETF que también es muy, muy popular, vamos a llamarle de países, es el famoso FXI. Ese lo que hace es replicar el índice de China, ¿no? Que también ha crecido bastante en los últimos años. Por ahí tenemos el EWZ del Bovespa, ¿verdad? Que es el índice de Brasil, ¿no? Entonces ese también es muy conocido. Y por supuesto el INDA, lo que replica es el Nifty 50 de la India. Tenemos por ahí el EWJ, que replica obviamente el Nikkei de Japón. El caso de Japón es bien interesante, luego podemos hacer un episodio específicamente de eso. Pero vemos que podemos encontrar estos ETFs e invertir específicamente en países. Y esa es una buena metodología para poder diversificar nuestros portafolios. Desde nuestro particular punto de vista, preferimos hacerlo en clases de activos, ¿no? Entonces, aglomeramos mejor en países emergentes. Si hay un ETF de países emergentes, lo pueden encontrar como el famoso EMM. Hay otro ETF que es específicamente de países desarrollados y también lo pueden encontrar ahí como el FTSE, digamos, que representa esos países desarrollados. Y vemos que ahí ya empiezan las complejidades, digamos, de los ETFs. De ahí pasamos a otra categoría de ETFs que son los ETFs de sectores, ¿no? Si de pronto alguien dice, oye, Ricardo, es que, mira, a mí me interesa mucho el sector de tecnología, pero, híjole, pues no sé cuál sea la buena, ¿no? Ahora sí, cuál va a ser la que va a seguir creciendo. Y justo ayer veía un video de Jeff Bezos de 1999, donde un analista le estaba ahí debatiendo que no era empresa digital y que no sé qué, y él, bueno, a mí me importan los consumidores y dar un muy buen servicio al cliente, ¿no? Y 20 años después, ¡pum!, el hombre más rico del mundo, la empresa con valuación más grande. Y una cosa bien interesante que el mismo Jeff Bezos decía es que, a ver, nosotros nos vamos a desvivir por seguir generando valor, y esto fue justo antes de que explotara la burbuja del 2000, pero él mismo decía, pero no es una garantía. O sea, no necesariamente nosotros vamos a ser la empresa de Internet que va a cambiar la industria en el mundo, ¿no? Y creo que eso ya en algún momento lo hemos mencionado, ¿no? La tecnología, sin lugar a dudas, el Internet, en ese entonces que fue un boom, terminó cambiando nuestras vidas, pues sí, 20 años después, pero no, era muy difícil decir, oye, es que justo esta empresa va a ser la mera buena. Entonces, una forma en la que podemos invertir específicamente en industrias es a través de los famosos ETFs. Por eso es que muchos están buscando el famoso ETF de criptomonedas, porque como en alguna ocasión ya lo hemos dicho, oye, pero necesariamente el Bitcoin ya se está ocupando más como un commodity, como un activo, y por eso están entrando inversionistas institucionales. Si la tecnología específicamente de esa moneda es la que va a terminar cambiando, que sin lugar a dudas el blockchain va a cambiar muchas industrias, eso no lo sabemos, ¿no? Entonces, por eso es que muchos están buscando que alguien, ¿verdad?, construya el famoso ETF de criptoactivos o de blockchain, ¿no?, para tener ahí diversificación. Y entonces podemos encontrar ETFs específicamente de sectores, ¿no? Está del sector financiero, el famoso XLLF, está de salud. Hay muchos, de los más conocidos es el IYH, ¿no?, de iShares. Está el de consumo frecuente o retail, también como se le conoce en inglés. Está el de tecnología, correcto, posiblemente el más conocido de tecnología, que sí y no es lo mismo, es el QQQ. Sabemos que el QQQ replica el Nasdaq, y tradicionalmente las empresas listadas en Nasdaq sabemos que son de innovación, de tecnología, pero no solamente, digamos, está ese, ¿no? Ahí nos podríamos encontrar otros
ETFs específicamente de tecnología, que podrían ser, en algún momento estuvo muy de moda los de biotecnología, ahorita los de empresas sustentables, de robótica, etcétera, ¿no? Entonces ahí podemos encontrar correcto, el ICLN tan solo el año pasado creció ahí muy considerablemente, no más de un 80% si no me equivoco, y bueno, sabemos que tienen mucha más volatilidad estos ETFs, pero nos pueden servir si queremos invertir en una industria en particular. Oye, quiero invertir en el sector salud, pero no sé si Moderna o Johnson & Johnson o va a ser Pfizer. Exacto. Bueno, pues a lo mejor puedes invertir en un ETF que replique más bien el sector salud, ¿no? De ahí pasamos a otra categoría de ETFs, Bren, que son los ETFs de lo que se les llama commodities. Esta es una historia bien interesante, ¿no? Porque cuando surgen los futuros de commodities, pues era porque el granjero quería tener seguridad de que pues iba a poder vender su maíz a cierto precio, ¿no? Y ya después, ya saben, se volvió una pachanga, los financieros hicimos fiesta y bueno, ahora ya está ahí ETFs, ¿no? Entonces hay ETFs de commodities que van desde el oro, de los más conocidos es el GLD, de plata el SLB, también está el IAU de iShares, de maíz, bueno, hay de maíz, hay de azúcar, hay de algodón, hasta es que no sé cómo se dice en español, pero pork belly, de puerco, digamos, ¿no? Hay ETFs, digamos, de una infinidad de cosas. E incluso ahí es donde, por ejemplo, de petróleo, ¿no? El famoso uso, ¿no? Y ahí es donde llega un poquito la locura, porque me acuerdo que en algún momento, hace como 4 o 5 años, me encontré un ETF que seguía la industria de comida de perros, ¿no? Y en ese momento dices, bueno, a ver, ¿qué tanto es un ETF y qué tanto ya más bien es un fondo de inversión? ¿Qué tanto si está replicando un índice que alguien está realizando? El del oro es muy transparente, ¿no? Lo podemos encontrar en Yahoo Finance, en Moon Finance, en Investing.com, en TeamViewer. Pues buscamos el oro, ¿no? Y lo que va siguiendo es el precio del futuro del oro. No hay vuelta de hoja, ¿no? Pero ahí luego empiezan a surgir cosas un poquito raras. El pork belly, ese sí hay futuros, ¿no? Entonces ese sí particularmente pues, sí va siguiendo el futuro y es un instrumento que se ocupa desde hace más de 60 a 50 años. Hay también de azúcar, hay de algodón. Entonces los commodities, acuérdense que tienen algo interesante. Usualmente cuando hablamos de armado de portafolios, se les llama casi siempre como coberturas. ¿Por qué? Acuérdense que lo que estamos buscando como inversionistas es generar interés compuesto. Y el interés compuesto lo haces de dos formas. O porque te pagan dividendos y ese dividendo se paga en el ETF y a su vez sirve para comprar más acciones. Bueno, entonces crece el valor del ETF o a través de la plusvalía de las acciones. ¿Y cómo se da eso? Porque las empresas, pues en lugar de repartir ese dinero en forma de dividendos, lo reinvierten para que la empresa pueda crecer. Luego entonces el valor de la acción es más alto. Nada más hay de esas dos. ¿Cuál es el tema con los commodities? Por ejemplo, el ETF de oro. Específicamente el GLD, pues tiene oro físico. Ok, pero el oro pues está ahí, nada más. No está haciendo nada más interesante. Entonces acuérdense específicamente los ETFs, y ya en algún momento hablamos de este particular efecto, nos van a servir como coberturas, no necesariamente son inversiones que vamos a estar buscando generar este interés compuesto. No es y ya está muy demostrado, pero pueden escuchar ahí otros de nuestros podcasts, no necesariamente es la estrategia a seguir, sí nos sirve como estrategia de cobertura o por la correlación que tienen con nuestros portafolios. Entonces ahí te sirve para hacer cosas interesantes, ¿no? Lejos de eso, realmente algunos las ocupan para especulación. Acuérdense que cuando estamos haciendo el famoso trading, eso es especulación, ¿va? No necesariamente es inversión. Y bueno, de ahí pues podemos hablar de un sinfín de ETFs que existen, Bren, siguiendo, como decíamos en un inicio, a países o mercados. De los más famosos, ya decíamos, es el SPY. El segundo más famoso es el IBB, el que de iShares. El otro es de State Street. También Vanguard tiene su propio ETF que es hasta un poquito más barato. Es el famoso BOO. Tenemos de Brasil
LWZ que ya mencionábamos, China, está el FXI. También hay otro que tiene iShares, que es el Eso, exactamente, el MSCHI. Posiblemente de lo más interesante que aquí empezamos a ver que tienen los ETFs, cuando nos vamos, por ejemplo, específicamente a sectores, pues ya saben que los financieros son bien abusados, ¿no? Y dicen, oye, a ver, espérate. Pero ¿y si yo quiero apostar en contra de este sector? O incluso si yo quiero apostar en contra de cierta economía, entonces surgen los famosos ETFs inversos, ¿va? Y no me quiero meter mucho a cómo funcionan, pero vamos a explicarlos un poquito, ¿no? Si en la pancita, digamos, los ETFs normales tienen acciones, bueno, los ETFs inversos van a estar ocupando instrumentos no necesariamente apalancados, hay también apalancados y ahorita hablaremos, pero van a estar ocupando usualmente derivados, opciones, para lograr ese efecto e ir en contra, ¿no? De los más famosos, ahorita que estamos hablando del sector financiero, hay una empresa que se llama Direction, que es de las más famosas, que se dedica a hacer ETFs apalancados y además usualmente tienes a la alza y a la baja, ¿no? Entonces, por poner unos ejemplos, está el SPXL, que es de los más conocidos, junto con el UPRO. Lo que hace el SPXL es que replica 3 veces el rendimiento del Standard & Poor's 500, ¿no? No me quiero meter en este momento esa tecnicidad, pero son rendimientos que se resetean todos los días. ¿Qué quiere decir? Que alguien muy listo diría, Ricardo, pues nada más compro el SPXL y en tantos años voy a tener el 300% de lo que sea que hubiera dado el Standard & Poor's. Así no funciona, ¿no? Usualmente se ocupan nada más para trading. Usualmente son para un día porque en el largo plazo pudieran ser sumamente riesgosos. Ahí sí te podrías hasta endeudar, ¿no? Entonces, nada más se lo estoy diciendo para fines educativos. Por favor, investiguen un poquito más antes de andar buscando ahí qué se puede hacer, ¿no? Este ETF, el de Vanguard, que replica como el índice global, el índice mundial, el BT. Bueno, hay uno que es el BTI, que replica el total del mercado en Estados Unidos y también es muy ocupado por algunas estrategias parecidas a las que ocupamos nosotros de paridad de riesgo. Y principalmente el argumento, Bren, es lo que decía hace rato, ¿no? Que a veces los índices o los benchmark pueden tener ciertas ineficiencias. Y eso es correcto, ¿no? Entonces, muchas veces ocupan estos ETFs como globales, vamos a llamarlo así, que replican no solamente un índice, sino terminan replicando todo. Y justamente hay ETFs que replican desde todo el mundo, ¿no? O sea, literalmente los mercados globales, ¿no? Hasta hay unos que, por ejemplo, el BTI, que es de los más famosos, que termina replicando todo el mercado de Estados Unidos. Y habrá algunas razones del por qué ocupar estos ETFs en particular. Casi siempre pues no van a ir solos, ¿no? Van a ir como de la mano del por qué estamos ocupando estos ETFs. De los más famosos, y se van a dar cuenta que luego los símbolos o tickets, como se les llama, de los instrumentos financieros, de los primeros que yo me aprendí fue el famoso Yin y Yang, que eran a la alta y a la baja se le llama long o short de China, ¿no? Entonces hasta es un poquito racista, ¿no? Porque le pusieron así al ETF Yin y Yang. Pero justamente lo que está haciendo es, bueno, lo que hace ese ETF es a la alza, digamos, long, digamos, China, o también si quieres ir en contra, bueno, pues vas a ocupar el otro ETF, ¿no? Y ahí hay un sinfín. Está, por ejemplo, el Nugget, ¿no? El Nugget, que es, ya saben, esta pepita de oro, justamente replica el oro, ¿no? Apalancado. Y del otro lado está el Dust, que significa polvo, que es menos 2 veces. Entonces ahí tienes como las dos opciones, digamos, de esto, ¿no? Y hay un sinfín de ETFs apalancados. Insisto, son instrumentos muy riesgosos. No hay que estar jugando, digamos, con ellos. Pero bueno, digamos, es parte de algo que tenemos que conocer, por qué existen estos ETFs apalancados, inversos. Y ahí te digo, Bren, es donde
Hace unos años surge esta nueva visión, es muy respetable, pero por un lado tradicionalmente decías, bueno, tienes la inversión pasiva y tienes la inversión activa. Académicamente hablando, casi siempre cuando se refieren a la inversión activa, hablan de unos ciertos factores, ¿no? Dicen, bueno, es que esto en particular tiene un factor que replica ya sea acciones de valor o de crecimiento, que usualmente se le llama así al estilo del administrador, etcétera, ¿no? Y tratan de poner como hay un punto medio. Y uno de los ETFs que ha causado mucho revuelo, que sigue, digamos, este punto medio entre la administración pasiva y activa, es el famoso ARK Fund de Cathie Wood, que justamente lo que está buscando, tradicionalmente este tipo de administradores o de gestores de capital, pues lo hacen a través de un hedge fund, ¿no? Y dicen, mira, voy a pedir mínimo $20 millones y órale, ¿quién quiere entrarle, no? Bueno, pues no todos tienen ese capital, ¿no? ¿Y por qué son tan famosos, digamos, los hedge funds? Lo que están buscando es generar rendimientos muy por arriba, digamos, del mercado. ¿Y por qué muy por arriba del mercado? Porque te están cobrando mucho más. Tradicionalmente te cobran un 2% al año, más un 20% sobre ganancias, ¿no? Entonces así como que tienen un incentivo a decir, oye, pues sí te tengo que generar dinero porque si no, no te cobro ese 20% sobre ganancias, ¿no? Y esa es, digamos, la estructura típica de un hedge fund. Muchos le preguntan siempre a Cathie Wood, oye, ¿por qué no hiciste eso? Ahorita ya serías multimillonaria, ¿no? No, digo que también lo que ha últimamente, bueno, no tan últimamente, pero que ha cobrado como mucha importancia es este rating, ¿no? Del ESG, que es esta parte del gobierno ambiental, social y corporativo, que ya hay muchos ETFs que se rigen bajo este criterio. Sí, ese es muy buen punto, Brett. Fíjate que en general lo curioso es que eso ha existido desde hace 40 años, el famoso ESG. Antes se le llamaba Impact Investing y ahora pues ya como que todos se acuerdan que va a ser el famoso ESG, ¿no? Y lleva muchos años existiendo, no necesariamente le habían hecho caso, hasta recientemente como que dicen, bueno, pues es que ya se nos acaba el reloj y pues ya todos ahí estamos en el límite, entonces ahora sí vamos a hacerle caso. Y muchos ETFs se han hecho justamente con la idea de decir, bueno, sí vamos a replicar el índice o vamos a replicar el país o la industria o lo que quieras, pero le vamos a meter este candado. Vamos a seguir las políticas de ESG y solamente las empresas que tengan calificaciones altas, digamos en ESG, van a ser parte del portafolio, ¿no? Y hay varias formas en las que se puede hacer este portafolio, digamos, siguiendo ESG. Una metodología es decidiendo qué empresas no van a ser parte de, ¿no? Es una metodología como, mira, sin importar en qué invierta, nunca voy a invertir en estas. Son como las que están baneadas. Está bien, y es una forma de hacerlo. Otra es ya muchos brokers, muchas plataformas, muchas casas de bolsa. En México, si no me equivoco, ninguna. Ya tienen como hasta calificaciones o score, ¿no? Cada vez que tú pones ahí un ticket, ya te aparece el score que tiene ese instrumento en particular. Y tú ya puedes decir, bueno, ¿sabes qué? Por política, pues dije que todos los que estuvieran arriba de 4 en la escala de score de ESG, en eso sí voy a invertir. Este está en 3, bueno, pues entonces no va a poder ser parte de mi portafolio, ¿no? Y hay una infinidad, digamos, de razones y podríamos hacerte un podcast de por qué sí seguir estas políticas, porque además ya vieron, ¿no? En términos numéricos que termina siendo muy rentable. Esa es una parte, digamos, que queríamos hablarles de los ETFs. Hay muchas clases de ETFs. Hay ETFs de deuda también, hay de deuda corporativa, hay de deuda de corto plazo, hay deuda de largo plazo. Posiblemente el más conocido es el TLT, que replica las tasas de la tesorería de Estados Unidos de largo plazo. Y empiezan a ver ahí un sinfín, digamos, de ETFs que pueden replicar muchos instrumentos, que siempre la idea es, bueno, acérquense a su asesor financiero, que determinen un poquito más cuáles son, pues, el horizonte de inversión que tienen y demás, y vean qué ETFs pueden incluir en su portafolio, ya sea si es que su asesor tiene una metodología predeterminada, y si no, bueno, ustedes pueden solicitarle ahí algún ETF que quieran que incluya en su estrategia patrimonial. Exacto, así que pues nuevamente está abierta la invitación para que si quieren armar un portafolio con algún ETF que les llame la atención, pues pueden acercarse a cualquiera de nuestros asesores, de nuestras asesoras, para que podamos armar esta estrategia que
pues bueno, se empalme con lo que están buscando. Recuerden que a través de nosotros pueden invertir tanto en México como Estados Unidos a través de nuestros asesores financieros. Les agradecemos mucho. Recuerden que nos pueden encontrar como Network MX o como asesorfinanciero.com.mx, o nos pueden buscar en YouTube como El Dinero No Viene con Instrucciones, y hasta la próxima. Adiós.